Nuestro trabajo de investigación corresponde al inventario de soluciones tecnológicas de datos abiertos en el sector público de Costa Rica, elaborado por mi compañero Víctor Rojas González y mi persona José Steven Mena. Para entrar un poco en contexto, los datos abiertos es una filosofía que pretende que ciertos tipos de datos estén disponibles sin restricciones de uso, de licencias, de patentes y otros controles a los que se ven expuestos cierto tipo de datos. Esta filosofía nos lleva a otra, la cual es el del gobierno abierto, que pretende generar en el gobierno una filosofía de transparencia hacia los ciudadanos de cada país, de forma que puedan participar y retroalimentar la administración pública. Como parte de esta filosofía, Costa Rica en el año 2012 se incorpora en la iniciativa multilateral de la Alianza para el Gobierno Abierto. Como parte de esa incorporación se crea la Comisión Nacional de Gobierno Abierto en el país, la cual genera un plan de acción para implementar gobierno abierto en Costa Rica. Y eso es lo que nos lleva a lo que conocemos hoy día como gobierno abierto en el sector costarricense. Como parte del plan de acción que hizo esta comisión, esta se basó en 3 ejes fundamentales: la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana y la transparencia de acceso a la información, sobre la cual basamos nuestra investigación. Propiamente en este eje de transparencia nos enfocamos en 2 compromisos importantes que se definieron. El número 7, que corresponde al inventario de soluciones o plataformas tecnológicas para el desarrollo del gobierno abierto, y el número 8, que corresponde a un índice de transparencia del sector público de la Defensoría de los Habitantes. Con respecto a los resultados arrojados por dicha investigación, tenemos que la investigación del inventario generado por las aplicaciones en las instituciones del gobierno, las cuales fueron 112 instituciones correspondientes al gobierno central, únicamente 10 de ellas cuentan con una plataforma definida para su exposición, consulta y difusión de datos abiertos. Es decir, es un índice bastante bajo a lo cual estamos nosotros acostumbrados en nuestro país. De igual forma, de las 2 instituciones, tomando en cuenta lo que son ministerios, parte del gobierno central de Costa Rica, únicamente 10 de ellas tienen una plataforma definida, concreto, para manejar sus datos abiertos. En cuanto a lo que son a las aplicaciones que permitan tramitología digital, es decir, que no solamente podamos ingresar a estos sitios web o a estas plataformas digitales de dichas instituciones y poder nosotros consultar la información, sino que aparte de eso también podemos, como ciudadanos, realizar una solicitud de las cuales estas entidades nos brindan los servicios. Encontramos que en dicha investigación únicamente 16 entidades son las que nos brindan el servicio de datos, sino también la solicitud de servicios brindados. Es decir, de toda esta cantidad de instituciones que realizamos el inventario, únicamente en 16 podemos nosotros como ciudadanos poder hacer la solicitud de dichos servicios, en los cuales se encuentran unas municipalidades, solicitud acerca de información de registros civiles, acerca de bienes e inmuebles de la propiedad, entre otros. Pero podemos observar que únicamente 16 entidades son las que nos están empezando a brindar un servicio de poder generar nuestra tramitología. También podemos darnos cuenta que, basados en los sitios web que se pudieron publicar, solamente el 13% de las instituciones seleccionadas tuvieron un 0 de nota. Es decir, que de todas estas instituciones que se valoraron durante la investigación, el 13% de ellas ni tan siquiera cuentan con una plataforma web o una página en la cual ellos puedan distribuir o mostrar la información con la que cuentan. También podemos tener un comparativo de lo que son los datos abiertos de nuestro país versus a lo que es el resto de Latinoamérica. Como pueden observar, lo que es Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, cuentan con una herramienta SECAN, su sitio web correspondiente, y en la misma, donde podemos darnos cuenta que son instituciones bastante maduras a nivel de Latinoamérica, donde tienen alrededor en sus áreas de datos que están abarcando estos datos abiertos,
Por ejemplo, Argentina tiene 548 áreas de datos abiertos donde están siendo impactados, distribuidas en 19 instituciones. Podemos ver el caso de Chile, donde tienen 3.400 áreas de datos, ¿verdad?, que están siendo impactados por este tipo de información, distribuida en 512 instituciones gubernamentales. Y así podemos tomar el ejemplo también de Perú, que tienen 390 áreas de datos abiertos, donde están distribuidas en 14 organizaciones, al igual que Paraguay, con 204 áreas donde están aplicando los datos abiertos y 116 organizaciones. Desgraciadamente, a como vamos subiendo a nivel del continente y nos vamos acercando a lo que es a la parte de Centroamérica, podemos observar que tanto Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador cuentan con una herramienta que prefieren que sea una herramienta propia desarrollada en sus gobiernos y no tienen tal vez un nivel de madurez para podernos indicar en sus plataformas en cuántas áreas de datos pueden estar impactando y mucho menos en cuántas organizaciones tienen. Desgraciadamente, este es el caso también de Costa Rica, donde nosotros tenemos una herramienta que es Junar, pero en dicha plataforma no nos indican cuántas áreas tenemos ese inventario y mucho menos de cuántas instituciones están impactando. La plataforma de Costa Rica que estamos utilizando, donde hicimos la investigación, nos dimos cuenta que es más utilizada a nivel del norte del continente, preferiblemente en lo que son los municipios o en los pequeños gobiernos de los diferentes estados de los Estados Unidos. Entonces es una herramienta que tal vez no sea tan famosa o no esté tan orientada a la parte del cono sur de nuestro continente, sino que más bien hacia el norte. Ya propiamente lo que es el índice de transparencia del sector público realizado por la Defensoría de los Habitantes, este se basa en 4 grandes dimensiones, lo que es el acceso a la información pública, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y los datos abiertos de gobierno. Para nuestra investigación nos basamos en lo que es la participación ciudadana, es decir, qué tanto conocen los costarricenses acerca de datos abiertos y qué tanto se ha promocionado para que estos participen de la administración pública. Y por otro lado tenemos lo que es datos de gobierno, que es lo que hemos venido mencionando, aquellas plataformas que nos permiten compartir esos datos abiertos de forma estandarizada. Como resultado del índice tenemos que para el promedio nacional 2017, la participación ciudadana y los datos abiertos de gobierno fueron las 2 dimensiones que tuvieron calificación más baja, 26.48 y 18.97 respectivamente. Se evaluaron 254 instituciones del sector público costarricense con una cobertura del 74% de las instituciones, donde el 13% de esas instituciones, como mencionaba el compañero anteriormente, obtuvieron una calificación de 0 porque ni siquiera tenían un sitio web publicado, y el 81% de esas instituciones que no tenían sitio web publicado corresponden a municipalidades. En comparación con el año 2015, que fue el primer año, la línea base con la que partió Costa Rica, tenemos que la participación ciudadana fue la dimensión que menos aumentó en su calificación, y que la de datos de gobierno abierto es la que obtuvo un aumento más amplio en su calificación, pero aún así sigue siendo la más baja dentro de este índice. Con respecto a los índices de transparencia del sector público, tenemos en lo que es el área de la participación ciudadana, las 3 instituciones más importantes que tuvieron una mejor puntuación. Tenemos el organismo de investigación judicial, conocido como el OIJ, con un 100 en promedio. El Poder Legislativo o la Asamblea Legislativa con un 93.16 en su nota, y la Universidad de Costa Rica con un 70.96 en su calificación. Nos llama mucho la atención el poder observar que del segundo al tercer lugar hay una brecha sumamente amplia, ya que brinca del 93.16 al 70.95. Esto nos indica que el resto de instituciones que se encuentran por debajo de la Universidad de Costa Rica obviamente van a tener notas inferiores al 70.95. Dentro de lo mejor que podemos destacar en lo que es la participación ciudadana, obtenemos lo que son las redes sociales, con un 61.95 en su promedio. Posteriormente, el mecanismo de participación en sitios web, con un 35.43, y lo que son las invitaciones con un 29.40.
Para destacar también en lo que es más débil dicha investigación o en lo que se debe mejorar, tenemos lo que es la atención a solicitudes con una calificación de un 16.12, audiencias públicas con un 6.18 y el uso de las participaciones con un 6.68. Por otro lado, en la dimensión de datos de gobierno, tenemos igualmente el top 3 o los 3 instituciones con calificación más alta, como lo es el Organismo de Investigación Judicial con un 100, el Ministerio de Comercio Exterior con un 94.64 y el Poder Judicial con un 94.34. ¿Cuáles son las variables que mejor calificación obtuvieron en este apartado? Lo que es la apertura técnica, tanto de presupuesto, ejecución presupuestaria y estadísticas del sector. Y por otro lado, las variables que muestran una mayor debilidad es la apertura legal en cuanto a lo que es ejecución presupuestaria, estadísticas del sector y lo que es la contratación administrativa. Dentro de dicha investigación decidimos realizar una pequeña encuesta que se la aplicamos a 56 personas para poder demostrar el índice de conocimiento de la ciudadanía con respecto a los datos abiertos y gobierno abierto correspondiente al gobierno de Costa Rica. Dicha investigación arrojó que de las 56 personas, el 54% dicen desconocer completamente este tipo de gobierno, este tipo de información, donde por su contraparte el 46% dicen que conocen al menos acerca de lo que se refieren a los datos abiertos. Dentro de la investigación de la encuesta, preguntamos ¿con qué fines ha utilizado los datos abiertos del sector público? Dicha investigación arroja que 10 personas nos indican que con fines informativos, otras 10 personas con fines laborales, con 2 nos dicen que son con otros fines y con la misma cantidad para fines académicos. Por otro lado, parte de la encuesta queríamos conocer qué tan satisfechos estaban los ciudadanos con el uso y facilidad de acceso a las páginas web de datos abiertos de las instituciones públicas. Donde interesante destacar que el 59% de los encuestados indicaron que están medianamente satisfechos con lo que es el acceso y facilidad de uso, mientras que el 21% indicó que estaba muy satisfecho con el acceso. Por otro lado, tenemos que el 8% indicó que no está tan satisfecho, el otro 8% que está nada satisfecho y el 4% que está extremadamente satisfecho. Dentro de las conclusiones, llegamos que a la participación ciudadana, que esta área dentro de las instituciones del sector público costarricense ha mejorado, ya que si tomamos en cuenta a partir del 2015 se tuvo un 26,99 en su promedio. En este año, en el 2017, aumentó a un 31,57. A pesar de ello, sigue siendo la dimensión que menor crecimiento tuvo en este transcurso de tiempo, con un 4,58, lo cual la posiciona en un segundo lugar con el promedio más bajo actualmente. Por otro lado, lo que es la dimensión de datos abiertos es la que tiene el promedio más bajo actualmente. Sin embargo, en los últimos 2 años ha sido la que ha tenido un mayor crecimiento, de un promedio de 14,27 en el 2015 a un 30,86 en el 2017. Esto nos demuestra que se han hecho esfuerzos por implementar plataformas de datos abiertos en las instituciones públicas, pero aún así no llegamos a un nivel de madurez suficiente como otros gobiernos de Latinoamérica. Dentro de las conclusiones, obtuvimos que los poderes de la República y sus órganos adscritos obtuvieron el mejor promedio por su naturaleza jurídica con 71 puntos. No así, a su vez, lo que es el sector municipal, con el sector más bajo, apenas 17 puntos. Cabe destacar que las municipalidades tanto de Limón y Punta Arenas obtuvieron la puntuación más baja en dicha investigación, donde tuvieron un promedio de 11 puntos y 10 puntos respectivamente. Nos llama mucho la atención que son municipalidades que se encuentran en nuestros puertos de nuestro país. ¿Tendrá algo esto que ver? Por otro lado, el 74% de los sitios web evaluados en el 2015, hoy, 2 años después, ya cuentan en sus sitios web con un apartado para
de transparencia donde publican su información. Esto nos significa un gran avance porque ya están haciendo pública esa información que los ciudadanos queremos ver dentro de sus sitios web. Pero aún así falta mucho por mejorar. Finalmente se concluye que la ambición de que todas las instituciones del Estado sean parte de un gobierno abierto, con sus herramientas tecnológicas, sus plataformas debidamente robustas y lo mejor de todo esto, que sean estandarizadas, todavía es un camino muy amplio que nos falta por recorrer. Sabemos que los esfuerzos han sido grandes, pero aún así siguen siendo materia pendiente para todos los gobiernos venideros. Entonces, como conclusión final, damos a conocer que es un esfuerzo no solamente de las municipalidades, no solamente del gobierno central, no solamente de las instituciones públicas, sino que es una responsabilidad como nosotros, como ciudadanos, para poder participar, para poder inculcar más esta utilización de datos abiertos y sobre todo poder exigir mucho más transparencia en este tipo de información. Como trabajos futuros, de acuerdo a la investigación realizada, es importante analizar el tercer plan de acción, dar el seguimiento al plan de acción para el gobierno abierto, de forma que se identifiquen aquellos planes propuestos para la promoción de datos abiertos del sector público costarricense. Además, es importante investigar cómo el gobierno pretende impulsar a más instituciones a que implementen una plataforma tecnológica de datos abiertos y cómo se va a estandarizar a nivel de todas las instituciones públicas de acuerdo a los estándares del Open Group para datos abiertos. También como trabajos futuros estamos proponiendo que se realice una investigación si el gobierno central ha creado de alguna u otra forma una guía estandarizada, algún tipo de documento o manual que nos indique al resto de las instituciones públicas o gubernamentales cómo manejar la implementación de dicho sistema, de dichas plataformas de datos abiertos, donde nos indiquen cuál es la recomendación de qué tipo de tecnología utilizar, cuál es la recomendación de extraer todos esos datos desde el momento de recolección hasta el momento de poder ponerlos a disposición de las demás personas. Este sería nuestro trabajo de investigación. Como lo decía el compañero inicialmente, estuvo a cargo de José Esteban Mena y de mi persona, Víctor Rojas. Muchísimas gracias por su atención.